Aragua me acuerdo de que en San Félix habían 13.700 firmas por validar y pusieron cero máquinas. En cambio, en Ocumare de la Costa, que habían 264 firmas, pusieron cuatro máquinas. Pero, ingeniero, me permito recordar un poquito. Cada uno de estos detalles sumamente groseros, tendenciosos, tramposos, que se efectuaron en la recolección de firmas anteriores, seguramente se van a magnificar en el próximo, en la próxima consulta. Cualquier demora, cualquier saboteo difiere, o como en el campo del deporte, que se suspende el juego, se suspende también el tiempo. Se corre el tiempo hasta que se cumpla el tiempo estipulado. Es decir, si comienzan a las 11 de la mañana, ya saben que han perdido de 8 a 11 de la mañana y tendrán que alargarse el horario respectivo. ¿Es eso posible? Bueno, eso es lo que se está solicitando también, ¿no? Si empiezan a las 9, deberían postergar 2 horas más, como usted mismo explicó. Eso es, por supuesto, para que se cumplan las 7 horas que está el CNE colocando. Pero también estamos yendo un poco más. Nosotros no tenemos por qué tienen que interrumpir la atención al electorado a las 12 del mediodía. Interrumpir significa hacer que vuelvan a comenzar de nuevo y retardan más el proceso. ¿Y por qué tienen que cerrar a las 4? Los procesos electorales comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 6. Y no se cierran hasta que haya gente en la cola. ¿Por qué no se hace lo mismo? O sea, son puras trabas. Tiene que haber presión política, tiene que haber presión de la gente. Lo que tiene que hacerse es que ese día tiene que salir el pueblo masivamente a las colas del Consejo Nacional Electoral. Y yo estoy seguro de que el Consejo Nacional se va a dar cuenta y va a tener que abrir las puertas, porque la presión va a ser muy fuerte. Fíjense lo que ocurre. ¿Por qué ponen ese piso? El piso de que solamente calculan para el 20%. Porque saben, en la encuesta lo dicen, que si ese piso lo abren, pues de repente no van a ser el 20%, va a ser el 60%. Y ya ese día se va a demostrar que ya el referéndum se hizo. Porque lo que hay que hacer para ganar el referéndum es sacar alrededor de 8 millones de votos. Y esos 8 millones de votos se pueden sacar, pero holgadamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con el CNE. Voy a decir una cosa que es positiva y que es bueno para nosotros. Solamente los votos de la MUD del 6 de diciembre fueron más que el 20% que se requiere. Pero hoy en día, si se repitieran las elecciones del 6 de diciembre, seguramente serían muchos más los votos. Porque hay La mucha referencia entre el 1 de septiembre, la gran marcha, y las elecciones del 2015 para la escogencia de los parlamentarios, obviamente que allí se produjo una multiplicación de electores, de presencia en la calle. Así es, y lo dicen las encuestas. O sea, por eso digo que si se abre, podrían darse una gran sorpresa. Bueno, que no es sorpresa porque ya se sabe, lo sabe todo el mundo, que pueden ir mucho más de 8 millones de personas a poner su firma en esta recogida del 20%. Pero, ingeniero, en este mismo sentido, lo que acaba de comentar el compañero Coromoto, veo que hay muy poca promoción para la gran marcha del 12 de octubre. Hay gente que dice, tal vez voy, no voy, la irán a hacer, ¿por qué la vamos a hacer? El impacto y la seguridad de la recolección de firmas va a ser el 12 de octubre. Sí, la presión. Por eso digo que tiene que haber presión política, porque fíjese, tanto legalmente como técnicamente es posible hacer el referendo este año. Eso no hay duda. ¿Por qué? Bueno, el reglamento que hizo el Consejo Nacional Electoral fue hecho el 6 de septiembre del 2007 y fue publicado el 18 de diciembre del 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se ha usado. Nunca se ha usado porque los últimos referéndums fueron en el año 2007. Bien, no solamente no se ha usado, sino que ese reglamento está completamente obsoleto tecnológicamente. Al aprobarse en el año 2007, que no tiene nada que ver con el 2016, acuérdense ustedes que el sistema de autenticación del elector, el SAE, o sea, la captación de huellas, tal como lo tiene hoy en día el CNE, eso comenzó el año 2012. O sea, esta base de datos de huellas que tiene el CNE no la tenía en el 2007. ¿Por qué no cambiaron el reglamento? Ese reglamento no lo hizo la Asamblea, ni lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, ni lo hizo otra entidad, lo hizo el mismo
CNE, porque el CNE no lo actualiza y lo coloca de acuerdo a los tiempos. Por ejemplo, cuando se validaron las firmas para el 1%, nosotros sabíamos al quinto día ya cuántas firmas se habían validado, porque había testigos en la Universidad Bolivariana donde se hace la validación de las firmas, de la huella. Bueno, ¿por qué tienen que esperar un mes para decir el resultado? Bueno, porque se había hecho el reglamento para un sistema manual, pero hoy en día pues se hace muy rápido. Lo mismo va a ocurrir con esto. Nosotros vamos a ver, vamos a decir que en el cuarto día vamos a conocer si el 20% se obtuvo o no. ¿Por qué tienen que hacer 15 días hábiles más para convocar el referendo revocatorio? Se tenía que convocar enseguida. Y además de eso, se convoca y se hace dentro de los 90 días según el reglamento. ¿Por qué tienen que esperar 90 días? Miren, una elección presidencial se puede hacer en un mes, porque además lo dice la Constitución. La elección presidencial de Maduro se hizo en 1 mes y 8 días, que requiere postulación de candidatos, el tiempo para impugnar los candidatos, el tiempo para que los partidos digan en qué posición de la boleta. Una vez hecho eso, tienen que imprimir esa boleta. Uh-huh. Esa boleta, pues todo ese tiempo lo requiere y se puede hacer en un mes. Un referendo revocatorio solamente necesita que se coloque un sí y un no en una pantalla y ese software ya está elaborado. O sea que se podría hacer en 15 días. Así que esos 90 días, ¿para qué son? Solamente para ir alargando el proceso. Otro aspecto negativo de esta consulta es cuando se señaló que habían votado muertos, que habían votado personas de 100 y pico de años, o sea, todo tipo de señalamiento, dando a entender que la MUT es un nido de gente tramposa y a la cual no se le puede tener fe. ¿Qué tipo de blindaje se le va a dar a la recolección de firmas? Mire, cuando a mí me dijeron sobre las personas que supuestamente habían firmado y eran fallecidos, pues para poder hacer eso tienen que llevar una cédula falsa. ¿Quién hace las cédulas? Esa cédula falsa, la pone y pone la huella. Y entonces cuando se ve el número de la cédula y ve que esa persona ha sido fallecida. ¿Quién tiene esos archivos de fallecidos? Lo tiene el CNE y el SAIME, no lo tiene la oposición. O sea, yo no sé a quién hacer una cédula para que sea un fallecido para colocarlo. Además que no tenía sentido, porque se llevaron una cantidad enorme de personas que firmaron y la meta eran 200.000. Pero de todas maneras, fíjese usted, si eso pasó, es muy sencillo, tomen las huellas que están ahí y revísenlo y detengan a estas personas. Estoy seguro que van a salir sorpresas y no van a ser sorpresas precisamente de la mesa de la unidad. Es muy fácil llevar gente con cédulas falsas, ponerla a firmar y después decir, llevaron muertos, llevaron fallecidos, llevaron gente que está presa. Bueno, tomen esas huellas y detengan a esa gente. Ahora, y así se arregla el problema. Ingeniero, estamos entrevistando al ingeniero Félix Arroyo, director general de Tecnología de la Información de la Asamblea Nacional. Es una persona conocedora del campo electoral. Recordamos también nuestros teléfonos 264-1494 y 264-1619. Pueden llamar cuando ustedes lo deseen. Bienvenido. Bienvenido Luis Manuel Escalante. Tiene la palabra. Sí, señor, muchísimas gracias. Y venía oyendo las declaraciones del doctor Arroyo y lo que usted acaba de comentar ya lo habíamos dicho aquí en Agenda Global, que las cédulas, las personas que aparecieron firmando y que eran una comisión de algún delito, fue previamente establecido porque los chavistas no dan puntadas sin dedal. Y si ya sabían quiénes eran, dónde estaban, y era porque ya los habían mandado. Es decir, más claro no canta un gallo. Pero ahora se presenta otra situación. No solamente se está violentando lo que establece el artículo 72 de la Constitución Nacional, que habla de la respectiva circunscripción, y que en este caso la circunscripción es Venezuela. Tal es así que el presidente Maduro no fue electo mayoritariamente en todos los estados. Es decir, porque la circunscripción es todo el país. Perdió en Miranda, perdió en Anzoátegui, perdió en Barinas, perdió en numerosos sitios. 8 estados. Pero de todas maneras gana la presidencia porque se establece como circuito la nación. Se va a revocar y se está buscando firmas, es para revocar al presidente Maduro que fue electo en circunscripción nacional. Y ahora no solamente piden que sea estado por estado, lo cual es contrario a las normas y a la ley y a la Constitución, sino que incluso lo último, cuando se demostró que sí se podían recoger las firmas, nos están pidiendo ahora 4 huellas, los 2 pulgares, los 2 índices. Voy a explicar eso.
Voy a explicar esto. Bueno, primero lo del nacional. Yo creo que eso siguen, no he visto nada por escrito, no he visto ninguna sentencia, no he visto nada, porque no se atreven, porque saben que eso es completamente inconstitucional. Ya lo dijo Escarrá. O sea, además hay un precedente. El referendo que se le hizo al presidente Chávez fue nacional. O sea, lo dice muy clara la Constitución, lo dicen las leyes, todos los referendos que han habido, por ejemplo, de gobernadores, eso ha sido el ámbito electoral, ha sido el del Estado. ¿Cómo van a poner ahora que va a ser por región? Eso solamente es para desestimular a las personas. Fíjense, voy a aplicar lo de las 4 huellas, porque creo que es importante. Fíjense, ¿qué debería haber hecho el Consejo Nacional Electoral para que su sistema electoral automatizado y moderno funcione? Bueno, tendrían que haber usado sus 40.601 máquinas que se usaron en las últimas elecciones. ¿Por qué? Cada una de estas máquinas tiene un límite de capacidad. Por ejemplo, 600 personas, 600 electores con sus respectivas huellas, que por cierto son 4 huellas, porque el CNE cuando empezó con este sistema decidió poner las 4 huellas dentro de la máquina. Pero tiene una limitación, 600 nada más. O sea, cuando uno va a votar, uno pone, por ejemplo, el dedo pulgar y si coincidió con lo que está en la máquina, ya puede ir a votar. Si no coincidió, le piden el otro dedo pulgar. Podrían inclusive decir que poner los 4 dedos también hasta que coincida. O si no coincide, se dice que no coincidió, pero como en el sistema electoral venezolano se permite votar solamente con la cédula, pues se le deja votar, pero que queda marcado que no coincidieron las huellas. En el caso, si se bajan de 40.600 a una máquina, que hubiera sido lo mejor para atender a todo el electorado de forma adecuada, bueno, al bajar eso solamente a 30.000, no a 5.000, sino a 30.000, ya no se puede usar este sistema que es bueno, el de poder detectar si la persona cuando pone la huella está ya incluida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al igual que con el 1%, lo que ponen en el computador ya no es todo este sistema de revisión de huellas, sino ponen el registro. El registro sí cabe. Uno, por ejemplo, en el caso de este 20%, se va a colocar todo el municipio. O sea, en el municipio tal, San Félix, por ejemplo, el de Aragua, se van a colocar todos los electores de San Félix. Y ellos pueden votar en cualquiera de las máquinas que esté en San Félix. Y lo mismo en Ocumare de la Costa, y lo mismo tanto en Capital como en Vargas, no se va a usar por municipio, sino por parroquia, por supuesto, porque son mucho mayores. O sea, quiere decir que las que viven en el Paraíso, pues irán al Paraíso a cualquiera de las máquinas que estén en el Paraíso y así. Ahora, esas computadoras solamente tienen el registro, pero no tienen la información de la huella. No se puede hacer el proceso de revisar si la huella coincide o no. Entonces, ¿qué es lo que hace el CNE? Y esto se hizo en el 1%. Se toman las 4 huellas. Se toman las 4 huellas, la información de las huellas, la imagen de las huellas, y eso se transmite al donde está el banco de datos de huellas del Consejo Nacional Electoral, que por cierto está en la Universidad Bolivariana. Ahí hay una sede del Consejo Nacional Electoral. Y todos los días se hace esa revisión y se sabe al final del día cuántas personas se le validó la huella, como se hizo en el 1%. O sea, cuando yo estoy hablando de los tiempos que dije antes, ya están contempladas las 4 huellas, porque ya se hizo en el 1%. Por eso yo dije que no era tan malo haber pasado por ese viacruces del 1%, porque se tiene esa experiencia, ya sabemos lo que ocurre. Sí. Lo que va a pasar ahora, que es adicional, más que las 4 huellas, son que colocan un cuaderno en blanco, donde otra persona va a tomar la cédula, va a poner el nombre y la cédula, y después uno tiene que firmar y poner la huella. Eso, si no se hace bien, pues eso sí va a retardar. Sí, pero hay usted acaba de decir que en el caso de Aragua se estableció por la circunscripción regional, es decir, que los electores de Ocumare de la Costa pueden perfectamente votar o ir a Villa de Cura o a Maracay. No, es por municipio. O sea que municipio. La gente que se inscribió en municipio Sucre del estado Miranda no pueden ir a votar o a registrarse en Ocumare del Tuy, también estado Miranda. No, es por municipio. Las máquinas van a tener el registro en el municipio. Pero sí podrían ir en el municipio, por ejemplo, que le tocó Leoncio Martínez, podrían ir entonces a Petare. Sí, fíjese que en un principio se hablaba de que no podían salir de la parroquia. Aparentemente, y lo digo aparentemente porque todavía no ha sido oficial, se está hablando de que sí, van a permitir que en todo el municipio, o sea, uno puede cambiar de parroquia dentro del mismo municipio, porque las máquinas van a contener la información de todo el municipio. Entonces, por supuesto, mis datos van a estar ahí. Y cuando pongan mi cédula, va a aparecer así, usted vota en el municipio Baruta,
Entonces usted puede, si yo me voy a otro municipio, pues no voy a estar en la máquina. En el municipio de Baruta, no importa dónde viva, no importa que viva en la parroquia de Minas de Baruta o que viva en otra parroquia, puedo votar. Y por vía de excepción, si yo estoy registrado como elector en el estado de Nueva Esparta y me vine a Caracas, no puedo votar en Caracas. Puede, igual que con las elecciones. Si usted está registrado, usted está en el registro electoral en Nueva Esparta y está en Caracas, no puede votar. Sí, pero eso retrasa porque cuando fue la recolección del 1%, por ejemplo, en Ocumare del Tuy o en Yare, hay muy pocos electores opositores. Entonces se llevaba gente de Chacao, gente de Sucre, gente de Baruta, y allí ponía su huella y hacía su firma. Esta vez no va a poder ser así. Así es. En el caso del 1% pudo haber la movilización de las personas. Por eso es que cuando yo estaba hablando de Caracas, donde en aquellas parroquias, como dije, el 23 de enero, el Valle, que habían 15 máquinas, pero en el Paraíso había 0 máquinas, pues la gente del Paraíso tenía que ir el 23 de enero. Entonces tuvo un proceso de movilización. Bueno, aquí va a tener que haber un proceso de movilización para que puedan ir las personas, pero del mismo, en el caso de Caracas, de la misma parroquia, llevarlos a los centros de votación donde estén ubicados. Lo que ocurre es que se ha estado discutiendo esta semana la Mesa de la Unidad con el CNE y se han mejorado algunos sitios que estaban muy aislados para evitar. O sea, tratando de optimizar esto. Lo ideal sería que hubiera mucho más máquinas, de que fuera mucho más flexible, pero por supuesto hay obstáculos que se tienen que solventar. Hay una pregunta, por ejemplo, el próximo domingo hay un plebiscito en Colombia y ya se anuncia que para las 4 de la tarde se darán a conocer los resultados. ¿Por qué tanta tardanza? Uno observa a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que parece un charro con una pistola en el cinto que se desplaza dentro del propio Consejo Nacional Electoral, y aquella incertidumbre, y pasan las horas y las noches, y entre gallos y medianoche, y luego al día siguiente. ¿Por qué tanta tardanza? Bueno, fíjese, técnicamente, en unas elecciones normales, no estamos hablando del referendo, el referendo es otra cosa y se hace diferente. Si tuvieran las 40.000 máquinas sería distinto, pero es diferente. En unas elecciones normales, mire, en apenas una hora después de que se cierren las mesas, se puede saber el resultado, pero con precisión. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, y el factor político, lo que usted está diciendo, se empiezan a consultar los resultados, se empieza a ver qué es lo que va a ocurrir, qué podría pasar, etcétera, etcétera, y se van postergando. Eso es lo que ocurre. Este sistema es bueno. Lo que pasa es que, claro, y los resultados se tienen rápidamente, pero entonces viene el factor político. Lo que ocurre en otros países, bueno, no hay esa paranoia que hay en Venezuela, por supuesto, y está justificada. En otros países cuando se dan resultados, no se están dando resultados ya oficiales, sino exacto, y eso se cree y la gente lo acepta. Eso es lo que ocurre. En Colombia, que es manual, bueno, no se han sumado todos los datos para decir quién ganó. Se hacen proyecciones de acuerdo a las mesas, de acuerdo a los centros, porque ellos toman valores verdaderos, pero hacen proyecciones. Y con esas proyecciones, bueno, la gente sabe que eso no cambia. Después, 2 o 3 meses quedan los resultados oficiales. Aquí se tienen los resultados oficiales enseguida, pero claro, podríamos tenerlo en una hora y se tienen pues a medianoche. Cuando era manual el sistema en Venezuela, yo recuerdo que bueno, el primer boletín que ocupaba un porcentaje muy pequeño de los electores se daba más o menos a las 10 de la noche, a unos a las 8, otros a las 10, y después al otro día es que venían los resultados y tardaba 2, 3 o 4 días o hasta más para poder tener definitivamente los resultados. O sea, hay una gran ventaja con tener este sistema. Lo que ocurre es que no lo están usando como debe ser. El factor político, como hablamos antes, la necesidad de que, bueno, de ver qué es lo que está ocurriendo y qué podría pasar con unos resultados. Para no ir atrás, Pedro, porque usted dijo hace rato y nos explicó que ahora va a ser parroquia por parroquia, que ahora va a ser municipio por municipio, ya no todo el estado como la circunscripción. Entonces, concatenando ideas, nos damos cuenta y ratifico lo que dije antes. Los chavistas no dan puntadas sin dedal. Claro. Y cuando dijo la rectora Oblita que era estado por estado, y dice la oposición, sí lo podemos lograr, no sabía que debajo de la manga, estaba el otro factor, es parroquia por parroquia. Y si ciertamente nosotros logramos el 1% en Nueva Esparta, logramos el 1% en Delta Macuro, en ese momento, ojo, era muchos traslados que se hacían de un municipio a otro, cosa que ahora no se podrá hacer. Vamos a dejar esta pregunta y ya volvemos.
Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Este viernes 30 de septiembre, Radio Sintonía 1420 AM le tiene preparado una gran tanda de información y opinión sobre los temas más importantes de la semana. Lavinotinto.com cede su espacio para atender esta demanda del público. Recuerde, por Sintonía 1420, de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde y de 2 de la tarde a 3 de la tarde, viernes 30 de septiembre, con una gran miscelánea en Agenda Global Política. Turismo con ritmo, con Alejandro Morel. Un programa que nos habla sobre los distintos destinos turísticos a nivel nacional e internacional y sobre la música que ahí se produjo y se produce. Turismo con ritmo. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Este y todos los viernes, a partir de las 4 de la tarde, podrá usted disfrutar de La Tribuna con Mariano Martínez e Irene Puchber, siempre al servicio de la opinión ciudadana y las comunidades, brindándole a sus oyentes las entrevistas de actualidad. La Tribuna, construyendo un país crítico, responsable y muy auténtico. Por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Amigas y amigos, no se pueden perder nuestragaita.com. Todos los lunes a las 9 de la noche. Miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Por Radio Sintonía 1420 AM. 14 años de la mejor gaita venezolana. Con Neilo Junior Narváez y Héctor Pomponio Márquez. Recuerde, lunes a las 9 de la noche. Miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Nuestragaita.com. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Agenda Global Política. Proseguimos el conversatorio con el ingeniero Félix Arroyo, director general de Tecnología de la Información de la Asamblea Nacional. Hay una pregunta que quedó en el aire de Luis Manuel Escalante. Sí, señor, que ahora lo que yo planteaba, que la carta bajo la manga que tenía el CNE es que ya no pueden haber traslados dentro del Estado. Por eso es que ella pide el 20% Estado por Estado, porque se han hecho restricciones. Y en aquellas entidades dentro del Estado donde la mayoría de los votantes son chavistas, hay más mesas que en aquellas municipios, aquellas parroquias donde la mayoría de los electores son de la oposición, pero ahora no va a poder trasladarse de uno al otro como se hizo anteriormente. ¿Qué estrategia se va a manejar allí? Bueno, si eso es lo que se aprueba, todavía no lo sabemos, no es oficial. Bueno, la estrategia es simple, es tratar de movilizar y optimizar cada uno de los municipios, lo único que se puede hacer. O sea, no se puede llevar personas de un municipio a otro, si eso es verdad, pues miren, porque es que el registro, como dije antes, está en las máquinas, lo ponen municipal. Inclusive ellos estaban colocando de que fuera a nivel municipal el registro, pero que no se pudieran salir de la parroquia. Ahora parece que están permitiendo eso. Va a ser bien complicado porque, como dijimos antes, en el 1% sí fue por estado. El registro estaba por estado en cada máquina. Ellos deberían colocar el registro por estado. Ya que están empeñados en que fuera por estado, bueno, que pongan el registro por estado para que fuera mucho más fácil poder movilizar a las personas como se hizo con el 1%. Bueno, esto es cuesta arriba, hay muchos obstáculos. Bueno, hay que hacer todo de una manera óptima para poder lograr el objetivo. Y además con ese techo de que son solamente 5.392 máquinas. Hay que aligerar. Fíjese qué estrategia. En los sitios donde hay más electores, tratar de que sea más rápido. Tratar de llevar a las personas que salgan rápido, pongan sus huellas lo más rápido posible. Inclusive, personas de la tercera edad,
Deberían, no Pero como está el, bien. el caso de las elecciones, que se le da prioridad, bueno, que se mantengan atrás para que si se puede entren, pero que dejen paso a la gente que sea más rápida para que puedan superarse esa meta de 245 por máquina y por día a nivel global. Yo estoy seguro que si, como inclusive se le salió a una de las rectoras cuando la entrevistaron en el programa de televisión, que dijo que si le preguntó que si Cogede no llegaba al 20%, ella decía, bueno, sí, se hace el referendo. Pues por supuesto que se hace el referendo, porque es que la Constitución lo dice, y eso no, nadie todavía. Después le pidieron socorro, ¿no? Así es, porque la Ahora, la regañaron. una cosa, ingeniero Arroyo, siempre pensando que pueden ocurrir, seguir ocurriendo, o se van a infringir sabotajes para luego presentarlo como pruebas de la tramposería de la MUT en esta consulta. Yo estoy seguro que horas antes del inicio de esta consulta habrán colas enormes, gente durmiendo esperando por ser el primero por votar. Es tanta la desesperación del país que eso va a ocurrir. No se pueden entrar por lotes mientras se confirma fuera de la jurisdicción del CNE que esas cédulas son verdaderas. Claro, lo que pasa es que esta es una logística complicada. Por supuesto que se puede hacer, pero tiene que montarse una infraestructura cara para poder revisar antes de que entren su cédula, verificarla con un registro, a ver si... Pero acuérdense ustedes que el registro con los códigos de objeción, a ver, el registro electoral o el archivo de cedulados tiene un campo, una variable que se llama código de objeción. Ahí se marca si una persona es fallecida o si tiene una prohibición si tiene ha tenido un juicio y está detenida y no puede votar, porque, bueno, todo eso está marcado, pero esa información no la tiene la mesa de la unidad. Esa la tiene solamente el CNE y el SAIME, o sea que no se puede saber si viene alguien con una cédula falsa y esa cédula pertenece a algún fallecido, no lo podemos saber. Eso lo puede saber solamente el SAIME o el CNE. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Es verificar algunas cosas y tratar de llevar a las personas que sabemos que tienen su cédula bien, que no tienen ningún problema y que van a pasar bien. Y como dije, tratar de llevar personas que lo hagan rápido, porque además hay una cosa. Este sistema se va a usar la máquina de votación. No, lo que se usó en el 1% era una computadora normal, un laptop. Ahora se va a usar la máquina de votación. Tiene un software que se ha desarrollado. Y al utilizar el escáner del SAE, que es lo que se utiliza en las elecciones, este es mucho más rápido para captar las huellas. Y se podría mejorar mucho la velocidad. En el escáner que se utilizó, que además daba muchos errores, los escáneres del 1%, bueno, pues eran mucho más lentos. Hoy con el SAE, que es el que se utiliza en las elecciones, ese software es mucho más moderno, va a ser mucho más rápido de captar esa información. Y ahí tenemos esa ventaja. Tenemos que bajar esos tiempos. ¿En dónde vamos a bajar los tiempos? Bueno, en los sitios, en los municipios donde hay más electores. Acuérdense que es el 20%, ellos dicen que por estado. Bueno, por estado, no importa que un municipio no se saque nada, pero hay otros municipios que hay muchos electores y sí se pueden movilizar y obtener ese 20%. Y recuerden también lo que dije antes, que la mesa de la unidad sacó más votos el 6 de diciembre de lo que se necesitan para el 20%. O sea que los municipios donde se gana el PSV, no importa que haya un municipio que no haya ganado la MUD o que tengan pocos votos, bueno, busquen los votos en los municipios, porque acuérdense que es por estado, en eso, y movilicen a todas las personas de esos municipios para completar el 20%. Es el 20%, no es el 100%. O sea, si hay algunos municipios, algunas parroquias que son, uno tiene que hacer un estudio bien hecho, una estrategia bien hecha, y ver qué es lo que es importante y lo que no es importante. Bueno, en estadística, en ingeniería hay una cosa que se llama la ley de Pareto, que se dice que con el 20% tú resuelves el 80% de los problemas y viceversa. Entonces eso es lo que hay que hacer, es hacer un estudio bien hecho para poder lograr el objetivo que es el 20% y empezar por estado. ¿Por qué no? Por estado. Pero yo estoy seguro que si llega a faltar un estado, pues la presión popular va a ser tan grande que van a tener que además el mismo Escarrá lo dijo por televisión, que es nacional. Ahora ese es un gran reto para los partidos políticos, por supuesto, para los gremios, porque esa avalancha de electores que es un nivel de aspiración,
Y eso depende de la logística, de la organización, del alimento del cerebro de la gente, porque con hambre y miseria ya se presume que va a ser avasallante la manifestación en la calle. Esto es lo que se escucha por doquier, en las colas, la gente para comprar alimentos, en la búsqueda de medicina, en las trancas que se observan en la calle, ahora los motorizados que vimos en la Francisco de Miranda. Es decir, existe realmente, desde el punto de vista subjetivo, un nivel de aspiración muy acentuado. Ahora, desde el punto de vista organizativo, yo sé que esto abarca mucho más allá de su área específica, pero en el campo político podemos hablar. ¿Ustedes creen que se van a llenar las expectativas? Claro que sí, es que lo dicen las encuestas. Además que no solamente la parte organizativa, no la espontaneidad que va a haber en el pueblo. La gente va a salir a la calle a firmar. Ya lo dicen, ya se puede ver. Inclusive, el PSUV lo sabe. Y si el PSUV, que también está sufriendo el problema que hay de escasez de alimentos, de escasez de medicina, se da cuenta de que políticamente le interesa que haya el revocatorio. ¿Por qué le interesa que haya el revocatorio? Si el PSUV sigue en el gobierno y sigue en 2 años más, el PSUV no va a sacar votos ni para una reina de carnaval. Bueno, si el PSUV quiere seguir en el juego democrático, como debería ser cualquier partido. Y si lanzan de candidato a Diosdado Cabello, menos que una reina de carnaval. Ah, bueno. Pero lo que digo es que políticamente pensando, al PSUV, si quiere seguir en el juego democrático, él debería pensar que tienen que jugar esta carta del referéndum revocatorio. Y por qué no ir 2 años a la oposición, en 2 años tan difícil, porque van a ser años muy difíciles. Está el país en la ruina, no hay empresas, bueno, va a haber mucho que decir. Miren que no han podido, claro, es imposible en 2 años, pero lo van a decir y puede ser que levanten un poco las encuestas. No significa esto que van a ganar en el año 2019. Imposible. Pero por lo menos no van a desaparecer. Que otra cosa que también es político, si el gobierno sigue estos 2 años, ¿qué va a ocurrir en el año 2019? Lo más probable es que no haya elecciones presidenciales. ¿Por qué? Ahorita deberían haber elecciones de gobernador en diciembre. ¿Y por qué no hay? Porque saben que van a perder todas las gobernaciones. Es que ya esto ha ocurrido en el pasado. Los concejales estuvieron 9 años en su puesto. ¿Por qué? Si tienen que estar 4. Porque sabían que si había elecciones iban a perder la gran mayoría que tenían. Entonces no lo hicieron hasta que llegó el momento en que se podía hacer. Bueno, así como eso ocurrió en el pasado y está ocurriendo en estos momentos, que debería haber una elección de gobernadores ahora en diciembre, que repito, también técnicamente es posible. Lo que pasa es que ni siquiera se habla de eso. Bueno, ¿qué puede ocurrir dentro de 2 años? Pues que si no conviene, porque saben que pierden las elecciones presidenciales, tampoco la hacen y se acabó la democracia. Sí, pero coinciden sus palabras con las declaraciones que da ayer Jesús Chugo Torrealba, quien él manifiesta que aun cuando el gobierno triunfe en su objetivo de boicotear y de que no se dé el referendo, de todas maneras va a haber un cambio de gobierno por la presión popular, por la presión que se está dando en momentos en que ya incluso internamente el PSV está pidiendo que haya un cambio, porque la situación institucional y la situación popular, la crisis general, no soporta un tiempo más. De allí que, según Chugo Torrealba, y coincide eso con usted, si no se va al referendo, de todas maneras va a haber un cambio porque la fuerza de la crisis lo va a presionar. Y puede ser sumamente negativo para el PSV, para los grupos que apoyan el actual gobierno, porque pueden desaparecer de por vida. Y eso puede significar más de 25 años fuera de la vida política venezolana. Sí, y los factores que hacen vida social, que hacen trabajo social dentro del PSV, están sumamente molestos. Lo dice Chugo Torrealba y me consta a mí porque tengo vecinos y mi propia esposa pertenece a esos grupos de acción social del PSV y están sumamente molestos con lo que está ocurriendo. Para que vea que tenemos fuentes fidedignas. Sí, señor. De todo crédito. No, pero fíjense, queríamos también felicitar, con el permiso de nuestro entrevistado, a la secretaria, porque hoy es su día. Esas grandes mujeres que dan todo. No, son chiquiticas. No, pero no importa, pero son grandes. Entonces, le queremos dar una gran felicitación hoy en su día, deseándoles que culminen de manera feliz y placentera, y sobre todo con un buen fin de semana para comenzar y seguir con el trabajo que siempre ellas realizan de manera impecable en nuestras oficinas. Y cayó día viernes, el viernes social. Sí. Y otro aspecto que quería también puntualizar era que no solamente la preocupación es venezolana, interna,
sino que internacionalmente muchos países están apoyando la consulta y están deseando que no ocurra nada alrededor de ella, porque de lo contrario ven desde afuera que la situación en Venezuela terminaría de manera sumamente negativa. Pero hay un argumento para continuar el conversatorio que lo desliza de manera magistral nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Félix Arroyo, director general de Tecnología de la Información de la Asamblea Nacional, y es cuando habla de la alternancia. Es la constante en el sistema democrático. Si uno observa lo que recién ocurrió en Argentina y Brasil, el peronismo, que es un plagio del fascismo de Mussolini, que lo trajo Juan Domingo Perón a la Argentina. Sin embargo, a pesar de que la señora Cristina Fernández y su marido difunto están involucrados en una serie de acusaciones sobre la corrupción, el narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, etcétera. Sin embargo, ahí está el peronismo, y perdió por un estrecho margen con Macri, con Mauricio Macri, que usted también ha dicho que de acuerdo con las restricciones, con el reajuste de la economía, hemos visto como en Argentina están los paros promovidos por los peronistas, están allí en la oposición. Y en Brasil también observamos que a pesar de lo que le acontece a la señora Dilma, que ya fue defenestrada del poder, sin embargo allí pareciera que no hay huesos sanos, porque también ya del lado gubernamental existen serias acusaciones con Petrobras y otras organizaciones. Eso significa que en verdad el PSUV, si no admite su derrota, que ya fue decretada por los votos de diciembre, y que también con esa manifestación gigante que hubo el 1 de septiembre, desde luego que si ellos no entienden el juego democrático, pues le van a dar un palo a la lámpara. Ahora, ¿qué escenarios se pueden vislumbrar ante esta avalancha del pueblo venezolano, más allá de la partidocracia, más allá de los partidos políticos? Porque con el hambre y la miseria la gente pasa por encima de los postulados de las organizaciones nuevas y viejas del pluripartidismo venezolano. Bueno, la presión popular tiene que hacerle abrir los ojos y los oídos a los que están gobernando. O sea, no pueden cerrarse. Lo que ocurre es que en un país normal, cuando alguien hace una protesta, los gobernantes escuchan esas protestas y se dan cuenta que hay algo que está malo. Aquí cada vez que se hace una protesta sacan una antiprotesta paralela, y entonces por supuesto y hacen ver que no hay nadie protestando, y si alguien se pone en huelga de hambre, pues es un terrorista, y el hombre, pues como pasó con Brito, que murió. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y hay una gran avalancha de personas en una marcha, y dicen que son 2 gatos, y lo dicen así abiertamente, con la cara bien lavada. Entonces, ¿para qué se hacen las protestas? Para que entiendan, para que recapaciten, para que puedan ver que lo que está ocurriendo, esto es lo que nos está ocurriendo a todos, no solamente a la gente de la oposición, le pasa a la gente del chavismo, que están desilusionados, que están viendo que bueno, que dónde está el país de las maravillas, que se había planteado y habían dicho, no existe ese país de la maravilla, el mar de la felicidad, el qué sé yo, todos esos argumentos y todos esos eslogan que han utilizado. Vean lo que ha pasado con Cuba, que Cuba pareciera que está saliendo porque ya se está acercando a la realidad, y va a pasar lo que pasó en China y lo que ha pasado en Alemania cuando la caída del muro, y lo que ha pasado en Rusia, que se han ido acomodando a lo que pasa. ¿O qué países quedan de esta manera? Bueno, Corea del Norte, algunos países que son completamente radicales. Queremos eso para Venezuela. Yo quiero una Venezuela libre, que yo pueda hablar tranquilamente, que yo poder ganar con lo que yo gano, con mi sustento, sin tener que tener negocio, ni comercio, ni cosas, poder vivir adecuadamente. ¿Qué pasa hoy en día? Los profesionales están ganando, un profesional que gana $40,000, 40,000 bolívares, 60,000 bolívares al mes, lo que está ganando son $40, $60, pero resulta que cuando uno va a comprar la comida está en dólares. Entonces un kilo de plátano o de cambur cuesta 1.500 bolívares, un kilo de carne cuesta 6.000 bolívares. Se requieren 17.000 bolívares diarios para comprar la cesta básica. Así es. Entonces, fíjese que haciendo cálculos por encima, una persona un profesional debería ganar hoy en día 3,5 millones de bolívares, que está bien lejos de los $3.500, que serían $3.500. Fíjese, una profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo estoy diciendo con propiedad, profesora de la Universidad Simón Bolívar, ingeniero, la contrataron en Ecuador. Ecuador es un país socialista,
Es un partner De la de misma Chávez, línea de la misma de línea, Chávez. pero le pagan $4.000. Aquí en la Universidad Simón Bolívar, que es una de las mejores universidades, junto con la Central y la Carabobo y la del Zulia, lo que ganaba eran $40. O sea, eso no puede ser. O sea, ¿qué es lo que queremos? O sea, $40, pero sí, claro, si aquí viviéramos todos y con $40 fuera suficiente, pero no es suficiente. Aquí está todo dolarizado. Por eso es que se quiere un cambio, por eso es que se quiere que esto se llegue. Y la presión popular es la que va a hacer que se cambie. Bueno, si tienen los oídos abiertos, o los Usted ojos acaba de abiertos. decir eso, si tienen los oídos abiertos, y vale la pena recordar que las manifestaciones populares de Venezuela han sido las más numerosas del mundo entero en todos los tiempos. Así es. Tanto es así que la primavera árabe recogió muchísimo menos gente que lo que recogió aquí las manifestaciones de 2001, que en la manifestación en Egipto, que dio al traste con toda esa dictadura religiosa que había por 40 años, tuvo muchísimo, pero muchísimo menos gente que lo que aquí se hizo cuando hubo la manifestación del 12 de febrero de 2014. Así es. Y sin embargo, aquellas lograron un cambio. Sin embargo, acá en Venezuela, cualquier manifestación pública inmediatamente se le tilda con cualquier epíteto. Son fascistas, son disociados, son vendepatria, cualquier epíteto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se cierra a todo ello y hay que aclararle al público y a la gente que sigue ese juego que cuando la persona va a una manifestación pública es porque se le han cerrado todos los demás espacios. Y en comunicación uno entiende que no solamente tiene el mensaje la palabra, no solamente tiene el mensaje los medios, también la calle es un vehículo de mensaje para manifestar una opinión, una angustia, un deseo. Luis Manuel, yo, y con permiso del entrevistado, yo quiero recordar lo que fue en el 58, el 23 de enero, cuando yo tenía 7 años y vi... Ya Coromoto bailaba. Yo lo vi. Desde chiquito. Entonces, en televisión, en blanco y negro, aparecieron los famosos filmes, porque no había video en ese entonces, de lo que fueron los asaltos, inclusive a la dirección de la Seguridad Nacional, donde hoy es el Hilton, y cómo se persiguieron, y lamentablemente es muy doloroso decirlo, se masacraron a muchos torturadores que quisieron incluso confundirse con los lincharon. Y inclusive a todos los dirigentes y aquellos afectos del régimen le tocaron la puerta, le dijeron llene una maletica, no se puede llevar nada de valor, fueron intervenidos los bancos y simplemente sus casas fueron tomadas. Yo quisiera agregar algo, ya que ustedes toman ese periodo importante de la historia venezolana, y yo creo que soy el mayor de esta tanda, porque el 21 de noviembre del 57, Día del Estudiante, el factor sorpresa fue muy importante para que una mínima concentración en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, por células del Partido Comunista y de Acción Democrática fundamentalmente, estuvimos allí grupos independientes inclusive, y salimos a manifestar desde la Universidad Central hasta la Plaza Oliari. Ese fue un factor sorpresa, cantando el himno nacional. Esa manifestación fue precisamente concluyó con la participación policial. Sin embargo, un par de meses después, el 21 de enero del 58, ya se había producido el levantamiento de Hugo Trejo el 1 de enero del 58, y ya había un acuerdo entre las fuerzas políticas de la Junta Patriótica, Acción Democrática, COPEI, URD y Partido Comunista, y también ya había a nivel obrero patronal un acuerdo para que se diera la huelga general del 21 de enero hasta el 23, que se marchó el tirano de Michelena al exterior. No existe una situación análoga, desde luego, con lo que estamos viviendo hoy, porque hoy hay otros factores, y yo me estoy extendiendo para que ahora vamos a identificar la emisora, pero quiero dejar en el aire este comentario. Hoy observamos que en Colombia existe un plebiscito, un referéndum para determinar por el sí o por el no sobre el acuerdo de La Habana para promover la paz. Todo el mundo está de acuerdo con la paz en La Habana. Sin embargo,
hemos observado, hemos leído, hemos visto entrevistas anoche en CNN de algunos guerrilleros, que lo hizo Fernando del Rincón, donde dicen que la guerrilla tiene mucho, pero mucho dinero y muchas armas. Y ahora, claro, todo el mundo con un pañuelo en la nariz va a votar seguramente por el sí, pero va a continuar el debate. Y lo que se cree es que esa narcoguerrilla colombiana va a financiar no solamente los procesos electorales por venir en Colombia, sino en Venezuela. Y luego existe la vinculación con Venezuela y con La Habana y con Ecuador para la salida de la droga. Esto realmente constituye una seria amenaza para la democracia en el continente, al punto de que se da por descontado de que los guerrilleros, Timochenko, pudiera ser hasta presidente de la República con la financiación del proceso electoral por venir. Y se dice que la campaña electoral por el sí ya tiene un gasto de $1.000 millones. ¿De dónde sale ese dinero? Será financiado por la narcoguerrilla. En todo caso, eso lo dejamos para la próxima tanda, porque vamos a identificar con la emisora. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Turismo con ritmo, con Alejandro Morel. Un programa que nos habla sobre los distintos destinos turísticos a nivel nacional e internacional y sobre la música que ahí se produjo y se produce. Turismo con ritmo, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Este y todos los viernes, a partir de las 4 de la tarde, podrá usted disfrutar de La Tribuna con Mariano Martínez e Irene Puchber, siempre al servicio de la opinión ciudadana y las comunidades, brindándole a sus oyentes las entrevistas de actualidad. La Tribuna, construyendo un país crítico, responsable y muy auténtico. Por Sintonía 1420 AM, la radio te escucha porque te escucha. Amigas y amigos, no se pueden perder nuestragaita.com. Todos los lunes a las 9 de la noche, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. por Radio Sintonía 1420 AM. 14 años de la mejor gaita venezolana. Con Neilo Junior Narváez. Y Héctor Pomponio Márquez. Recuerde, lunes a las 9 de la noche. Miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Nuestragaita.com. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Agenda Global Política. Quedó en el aire para que responda el ingeniero Félix Arroyo, director general de Tecnología de la Información de la Asamblea Nacional, una serie de premisas que estamos aquí desglosando a los fines de que entremos en política para ilustrar a la audiencia de lo que está ocurriendo en el continente americano, el riesgo no solamente en la América hispanoparlante o iberoparlante, porque también tenemos que incluir a Brasil, pero también con las amenazas del señor Trump, donde pareciera que allí existen unas trompadas no estatutarias, como diría el doctor Gonzalo Barrios. ¿Qué nos dice el doctor Félix Arroyo? Pero antes Luis Manuel quiere intervenir. Sí, señor. Es para recordarle a nuestros oyentes que pueden llamarnos perfectamente por el 264-1494, 264-1619, o pueden también escribir por internet a sintonía1420.com audio. Bueno, todo esto puede ocurrir, o sea, y ha pasado en muchos países y está latente, por ejemplo, en la misma España en estos momentos, con el partido Podemos, ¿no? Que se ha hablado mucho de que se va a repetir lo que ha ocurrido en Venezuela. O sea, eso puede pasar porque, fíjense, hay necesidades básicas que cuando no se cubren, pues no se piensa sino en eso, en cubrir esas necesidades básicas. Y una de esas es el alimento, la vivienda, el vestido. Y en Venezuela ahorita ya no están pensando en mejorar a lo mejor su profesión o buscar mejores, sino están viendo dónde consigo yo comida que no tengo, dónde consigo yo medicinas
que no tengo. Eso me está pasando a mí. Yo tengo que tomar medicinas mensuales y no las consigo. Y mi esposa y mi mamá también. Y nosotros también. Así es, o sea que eso es algo que nos está distrayendo para el problema verdadero que tiene Venezuela. Venezuela tiene que ser un país próspero, un país que tenga lo que está ocurriendo con estos 40 años de democracia. Pero es que esa distracción también lo están haciendo con avioncitos. Por supuesto. Ahora fíjense bien, el caso del año 58, como tú dices, es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora. No pasaron muchos días de que los estudiantes manifestaron a que, bueno, algunas personas del mismo sector del gobierno se dieron cuenta de que esto no podía seguir y le dijeron al mismo presidente que, bueno, que esto se tenía que acabar, y él agarró su maleta y se fue. Bueno, que ocurra esto depende de muchos factores. Cuando pasó esto, que Olfan Larrazábal pues le informó esto al presidente y hizo lo que hizo, bueno, hoy en día hay unas Fuerzas Armadas, y en la mayoría de las Fuerzas Armadas saben lo que está ocurriendo y saben que esto, y tienen su familia. Es muy distinto lo que ocurrió en aquella época, pero sí hay ese factor del pueblo que está presionando hacia esas personas. Pues bueno, le pueden decir, miren, abran los ojos, abran los oídos, atiendan a la gente. Eso no se soluciona con bolsitas de CLAP. Eso se soluciona es abriendo las industrias, permitiendo de que haya más prosperidad en el país, para que entonces ahí no haya problema. Ese concepto que para mí es completamente errado, de que vamos a mantener los pobres para que no se conviertan en escuálidos y en oligarcas y todo eso, es un concepto muy errado. Miren otros países donde también hay socialismo y han prosperado. Fíjense los países europeos, Suecia, Noruega, etcétera. O sea, la gente está viviendo como debe vivir, dignamente, que es lo que nosotros queremos. Creo que y me permite incluir hasta Ecuador. Yo he estado allá, ¿sí?, donde se trata con bastante respeto la dignidad del ecuatoriano. Empezando, en sus puestos de trabajo, nadie asiste ni con una franela en favor de Correa, ni política, y más bien están utilizando, ensalzando, reconociendo lo que es el traje típico ecuatoriano. Luego, en ninguna de las oficinas hay ningún afiche, ningún eslogan, nada que identifique al gobierno, sino simplemente la dignidad y la imagen del Ecuador. Por eso yo creo que uno de los políticos más inteligentes del siglo XX es Correa. Uh-huh. Él va a salir incólume de esta situación, y tal vez en un futuro vuelva con ciertas razones para volver a ser presidente. Sí, señor, en el caso nuestro no solamente no se está respetando la dignidad del venezolano, sino que hay acá un problema humanitario sumamente grave. Y lo más grave del caso es que mientras el embajador de Paraguay ante la ONU pide al alto funcionario para los derechos humanos que haga el esfuerzo, lo imposible, porque en Venezuela se abra un corredor humanitario, que se abra un corredor humanitario para traer medicinas, para traer alimentos. Nuestro representante en la ONU, Jorge Valero, califica la intervención del canciller paraguayo como injerencista, que quiere meterse donde no debe y que está respondiendo a los intereses del imperio norteamericano. Por Dios, ¿qué tiene que ver una solicitud de apertura de un corredor humanitario con una invasión? ¿Existe eso? ¿Eso es factible? Sí, esos son absurdos que uno oye y que bueno, se asombra cada día. Uno dice, ya no voy a asombrar más. Sí, uno se sigue asombrando. Fíjense que lo de las medicinas, los aeropuertos a nivel mundial están llenos, donde hay venezolanos, van al aeropuerto a pedirles por favor a los pasajeros que vienen a Venezuela, ya a los pocos que están llegando, porque ya no es como antes, para que les traigan medicina. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la reacción? A prohibir eso, que quitan las medicinas en el aeropuerto. Ya los couriers no pueden traer medicinas ni encomiendas de este tipo. Ya no se puede enviar encomiendas ni siquiera en el país. Dentro del país no permiten todos estos couriers que hay para transmitir, llevar medicinas o alimentos. Ahora, de eso una no es ciudad a otra. crueldad, no es perversidad. Por supuesto que es una crueldad. Pero y una perversidad. También esto es una copia del guión de hierro impuesto tal como ocurrió en Cuba. Bueno, en Cuba se dominó a un pueblo, aparte que vive en una isla,
que es dificultoso salir a menos que se lo coman los tiburones, por el alimento, por las medicinas, por la habitación, por el trabajo, por el pensamiento, es decir, esclavos del siglo XX y XXI. Yo no quiero decir aquí pero uno se imagina lo que puede pasar. Todavía no ha pasado todo lo que podría pasar si seguimos en este régimen. Ya les pasó a los cubanos, ya espero que estén saliendo ya de esto, espero. Pero es que nosotros todavía no hemos terminado de que nos ocurra todo lo que le ha ocurrido a los cubanos. Acuérdense ustedes que los cubanos, para poder salir de Cuba, salían en una balsa y muchos de ellos morían en el camino. Venezuela, doctor, aquí hay balseros. Sí. Ya se han capturado la Guardia Costera de Curazao y la de Aruba, han capturado venezolanos atravesando ese espacio entre Falcón y Aruba, los han capturado y los han hecho presos. Otros que han logrado llegar tanto por aire, porque antes se les llamaba los balseros del aire, ahora son balseros reales, claro, por agua. Muchos de ellos ya están dentro de la isla, algunos cometen delitos y eso es lo que han confesado, porque han llegado a medianoche que alguien les está cobrando entre 80 y 120 dólares por cruzarlos. Claro, eso es verdad, pero hasta ahora las razones son diferentes de estos balseros. Los balseros que hasta ahora ha ocurrido ha sido a buscar, no tienen papeles, no tienen la visa adecuada, entonces entran por los caminos verdes a otro sitio, como lo de Aruba y Curazao. En el caso de Cuba es que no podían salir del país, no les daban pasaporte. Entonces eso va a ocurrir, puede que ocurra también. Entonces es lo que digo, todavía pasan. Hay muchas penurias que vamos a pasar si seguimos con esta situación. Ahora hay una información que se requiere a nivel del pueblo venezolano y es indicarles que históricamente el fracaso rotundo de esa utopía no fue más que una borrachera de Federico Engels y Carlos Marx allá en una tasca de Londres. Inventaron la dictadura del proletariado y resulta que ni en la Unión Soviética ni en China, que ahora es capitalista de Estado, y el hijo del gran Putin, como yo le llamo, allá en Rusia, que él fue el jefe de la policía de Alemania Oriental, y como ocurre con Fidel Castro, resulta que esa utopía de creer que el proletariado va a llegar al poder para imponer su dictadura, eso no ha sido posible en ninguna parte. Simplemente las cúpulas como la de Fidel Castro, como la de la señora Cristina Fernández y su marido difunto en Brasil, como el del señor Lula en nombre de los trabajadores, y ahora amenaza con ser otra vez candidato presidencial, como ocurrió con Stalin en la Unión Soviética, como ocurrió en China. Ahora hay tantos comunistas capitalistas, multimillonarios. Eso significa que el proletariado nunca llegó al poder, sino las cúpulas. Y también yo traigo esta colación porque aquí en Venezuela la cúpula oficial viene hablando de la Cuarta República, y resulta que estamos todavía viviendo históricamente la Cuarta República, que nació en 1830 con la separación de la Gran Colombia hasta nuestros días. Y hubo preeminencia militar de las cúpulas militares, no todas las Fuerzas Armadas, y lo mejor de esa Cuarta República fueron los 40 años que hubo de 1958 a 1998. Eso está en las estadísticas de economía de Venezuela. Entonces, ¿por qué la dirigencia política no habla de estas cosas a la opinión pública? ¿Por qué no manejamos ese lenguaje sencillo para decirle a la gente, mire, nosotros queremos impedir en Venezuela que se traslade mecánicamente, lo cual es antihistórico y antidialéctico según lo que uno observa a la luz de lo que fue el marxismo, el leninismo, para decirle a la gente, mire, usted tiene que votar contra la cúpula dominante, porque si no vamos a correr el riesgo de que aquí ya, como dice Luis Manuel Escalante, ya los balseros se van a multiplicar, porque no ocurre a la inversa. Ningún cubano que llegó a la costa de los Estados Unidos quiere regresar a Cuba. Entonces tenemos que alertar a la población, y esto es una labor didáctica que requiere de la participación de los partidos políticos y de las universidades, porque la juventud, esa juventud que se formó en el 58, que fue una gran generación de la del 58, pero luego hasta Chirinos habló de la generación boba. Yo creo que los estudiantes hoy día han hecho un gran papel. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted como experto electoral, en los grupos etarios, la juventud está participando activamente, está consciente, el proletariado que existe, el trabajador informal, existe suficiente información para que el pueblo entienda por qué tiene que votar por la oposición.
Bueno, evidentemente los estudiantes siempre han sido importantes y han sido un factor en la política que, bueno, ellos son los que han ocasionado los cambios en la mayoría de las ocasiones. Y hoy en día nos vemos como los universitarios en Venezuela, pues han salido a la calle, pues inclusive hay muchos detenidos políticamente hoy en día, yo creo que más que cuando Pérez Jiménez. Así que sí es importante la juventud y sí tienen conocimiento de lo que está ocurriendo y sí saben a dónde quieren ir. Eso pues seguramente se va a ver en estos días antes del referéndum revocatorio, porque ellos saben qué es lo que está ocurriendo con todo lo que hemos pasado. Fíjense ustedes que este referéndum revocatorio, como se está dando la información que es por estado, ya en la práctica las personas, los venezolanos que están en el exterior ya no iban a participar, así sea el ámbito nacional, a pesar de que ellos votan en las elecciones presidenciales. Pero ya al decir que es por estado, ya ellos quedan fuera automáticamente. O sea, ya es definitivo. Hay una discriminación. Claro que sí. O sea, hay 102.000 personas inscritas en el registro electoral que están viviendo fuera del país. Hay dices, y algunas personas hablan de estadísticas de más de 1,5 millones de venezolanos que están fuera, y yo me lo creo. Bueno, esas personas no les permiten opinar. Pero ya no lo iban a hacer en la práctica, porque el CNE no iba a colocar máquinas en los diferentes consulados. Ya el consulado de Miami lo eliminó, que es donde más venezolanos había. Así que, pero sí, ya al hacerlo por estado, ya está diciendo que no pueden votar. No pueden votar porque, por supuesto, ninguno de ellos está inscrito sino en el exterior, en el consulado, así. Así que eso son consecuencias de este mal manejo del CNE, porque es un mal manejo lo que está ocurriendo. No están cumpliendo con su deber, no están cumpliendo con lo que dicen las leyes, con lo que dice la Constitución, no están facilitando los recursos para que los electorados se manifiesten, que es una forma de protestar. Ya que no se le hace caso a las protestas de marcha ni todo lo que se ha hecho, bueno, aquí hay una manera de expresar lo que piensa el pueblo, y por eso le están poniendo trabas para que es lo que habíamos hablado antes, cuando uno hace una marcha y le ponen una contramarcha para no escuchar, bueno, no sirve de nada, sino que todo el mundo, pues esas marchas van a ser mayores y mayores y mayores, y las contramarchas van a ser cada día más pequeñas, como se está viendo cada vez que hay. Vamos a ver qué va a pasar el 12 de octubre, cuando haya esa gran avalancha del pueblo en la calle y pongan a 5 gatos en la Oliari, y que ahí no se puede pasar, porque esos son también sitios donde no puede entrar la oposición, porque ponen la Guardia Nacional. Hay más guardias nacionales vestidos de tortuga ninja que manifestantes del gobierno. Sí, hay que aclarar una situación. A Caracas dice Diosdado Cabello que no entra la oposición. Sin embargo, no sacaron ni siquiera un diputado. Y el que salió, o la que salió, fue por lista, claro, porque no ganaron ninguna parroquia. Así Entonces, es. ¿qué hacen con ese cuento de que no entren a agarrar zonas y bloquearlas? La otra cuestión es que ya hay consenso dentro de los gremios empresariales para conceder libre los días 26, 27 y 28 de octubre, a objeto de facilitarle a sus trabajadores que deseen participar en este evento, pues que lo puedan hacer sin mayores problemas, lo que significa que ese día va a haber una especie de paro nacional, y el primer ensayo será el 12 de octubre, pero ese 12 de octubre no es un sitio, la convocatoria es para todo el país, para todas las manifestaciones, es decir, no serán suficientes las tortugas ninja para controlar la avalancha de una población, porque si no la dejan hablar en televisión, porque todas están mediatizadas, si no la dejan hablar sino por muy pocas emisoras que todavía tenemos esa pequeña apertura, si no la dejan hablar en los medios, porque ya ni siquiera hay periódico para los medios, si ya ni siquiera tienen el acceso libre a la internet, porque cada vez se está cayendo más, están bloqueando más, y los que utilizamos la internet para mandar algún tipo de queja inmediatamente nos mandan virus, eso hace que entonces la gente busque otra área para manifestarse. ¿Cree usted que lo del 26, 27, 28 se pueda convertir en un paro nacional? Claro, es que se va a convertir. Fíjese, ahí cometieron un error. El 26, 27 y 28 debería haber sido un fin de semana, que es lo lógico, un viernes, sábado y domingo, para que la gente pueda. Lo ponen así, ¿para qué? Pero ¿qué pasa? Que la reacción fue lo que tú dijiste. Van a permitir que la gente salga de su trabajo a expresar su voluntad. O sea que no pueden hacerlo. Miren, ni en Cuba han podido parar a las redes sociales.
En Cuba está completamente restringido, ahí, bueno, ustedes lo saben. Bueno, ni eso, porque sabemos que ha habido blogueras famosas, información que sale, que no sale. Aquí todavía tenemos esa facilidad. Nos ponen cadenas cada vez que hay una marcha, y sobre todo si la marcha pues es contundente, como la que ha ocurrido. El lunes, cuando se manifestó, cuando se dio la aceptación de ir a la firma, inmediatamente, apenas comenzó el evento en el Parque Miranda, inmediatamente el presidente Maduro hizo cadena para la inauguración de una escuela, que es una obra que compete y es más idónea para un alcalde que para un presidente. Donde dijo Wi-Fi en vez de Wi-Fi. Sí, bueno. El estado de Margarita también dijo por ahí. Sí, y hablando de la situación que se está presentando y que el pueblo debe darse cuenta, la cifra que tiene cifras filtradas de econométrica entre agosto de 2015 y agosto de 2016, la inflación llegó a 452,5%, la inflación más alta del mundo, y Venezuela sigue ocupando los últimos lugares en competitividad. Apenas superamos a algunos países africanos como Zimbabue y estos países, Burundi. Esos países, Venezuela está al final. Esos son los logros de la revolución. ¿Deberían los chavistas y el pueblo venezolano seguir defendiendo esos logros? Por supuesto que no, pero fíjese, cuando me hablan de la inflación del 400 y del 500 y del 600, a veces me pregunto, ¿dónde sacan esos números para ese tipo de inflación? La inflación es mucho más alta del 400, del 500 y 600. Pasa que deben estar tomando en cuenta algunos productos o que no se usan, no lo venden, o algunos productos tan baratos como la gasolina para entrar en esa estadística. Porque la verdad que cuando nosotros vamos a comprar comida, los aumentos son del 3.000 y del 6.000%. Y sí, no estoy exagerando. Doctor, que estas son cifras que se han escapado del Banco Central. Claro. Y ahí el ponderado le dan a los alimentos, no tienen un alto ponderado, claro, como si tienen, por ejemplo, servicios, comida fuera de casa. Claro. Entonces, al ponderar, parece que fuera poco, pero en alimentos, ya desde el año 13, ha sido muchísimo mayor que la inflación general. Yo agregaría, usted que entiende entre izquierda y derecha, y cuando una revolución le está pegando al estómago y al bolsillo del pobre, que ese argumento, esa farsa que existe por allí, o esa autenticidad, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, primero yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto. Es un país que se dice que es socialista, pero resulta que ¿qué significa socialismo? Significa que lo que se pretende con el socialismo es que la mayoría de las personas pues tengan sean iguales en todos los aspectos, que tengan, bueno, pero es que ocurre que en Venezuela ese socialismo lo que nos ha traído es desgracia, es hambre, no ganas de, mucha gente no quiere ya ni vivir. En cambio en otros países pues bueno, ha ocurrido lo contrario, ha sido beneficioso en algunos aspectos. El socialismo democrático. El socialismo democrático, por supuesto, la socialdemocracia. La socialdemocracia bien realizada, pues es para... Fíjense, yo recuerdo, ya que estábamos hablando del año 58, yo también era un niño cuando cayó Pérez Jiménez, tenía 9, 10 años, cumplí 10 años en el 58. Bueno, yo recuerdo que los colegios, cuando Pérez Jiménez, tenían que ser privados porque la enseñanza pública era mala. Sin embargo, cuando llegó Rómulo Betancourt al poder, en los años 60, los mejores colegios eran los públicos. Miren, todos han oído hablar del Liceo Fermín Toro, del Liceo Andrés Bello, del Liceo Caracas, del Liceo Aplicación. El mismo pedagogo. El Juan Vicente González de Noche del Andrés Bello. Así es. Y todos estos liceos eran mejores que los privados. Inclusive competían colegios pues famosos como el San Agustín del Paraíso, el San Ignacio, el La Salle. Con estos colegios, estos liceos tenían, por ejemplo, los laboratorios eran la envidia de esos colegios privados. Eso sí era un desarrollo en la parte de educación. ¿Qué tenemos ahora? Me están hablando de que van a eliminar física, química, matemática, la van a incluir en una sola materia. Ya está aprobado. Imagínense, o sea, ¿qué es eso? Eso ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? O sea, no va a haber profesionales adecuados para llevar adelante industrias. ¿Qué es lo que se quiere? Que no se acaben las industrias. ¿De qué vamos a vivir? Ya no tenemos dinero para estar comprando los alimentos afuera. Los analfabetias en el poder quieren que haya más analfabestias. Así. Entonces eso no puede ser, eso no es un socialismo. Para mí la socialdemocracia, que yo estoy de acuerdo con ella, por supuesto, socialdemocracia de cualquier socialdemocracia.
Bueno, esto no es esto es algo que no sé cómo definirlo. Yo ni siquiera me atrevería a decir que son socialistas, no son socialistas. Esto no es algo... No, si son socialistas. Bueno, sí, pero hay una gran... Listas asociadas al PSV. Yo a veces he pensado, son incapaces, no son incapaces, esto se está haciendo a propósito. No, esto está así, se llama una esto es un plan. oclocracia. Así es. Entonces, Sí, y cuando estamos hablando de ir a referéndum, que se van a vencer todos los obstáculos, siempre hay algo por debajo de mesa que nos quiere llamar la atención. O es el avioncito, y ahora es algo nuevo. Quieren llamar la atención, desviar y cortar cabezas. Ya lo han hecho en el pasado con Manuel Rosales, con Carlos Fernández, con Carlos Ortegas. Cada vez que algún dirigente se destaca, controla masas y les late en la cueva, como decimos en criollo, siempre surge algo para eliminarlo. Ahora son Ramos Alú y Enrique Capriles que están en la palestra. Algo hay que hacer para eliminarlo. Y lo último que ha salido, que proponen, es acusar a Henry Ramos Alú de cometer misoginia. Misoginia no es otra cosa que tener algo contra la mujer, es decir, adversión. Y es más común de la mujer hacia el hombre la adversión, que ellas dicen, con razón, si eres hombre. Y hoy menos lo podemos decir que es el día de la secretaria. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se va a poner una adversión como un delito si eso no está tipificado en ninguna ley, en ninguna parte del mundo? Puede ser delito la situación que se derive de una adversión. Eso puede ser perfectamente delito, pero no la adversión propiamente. Hay quienes tienen adversión a algún tipo de persona, a alguna raza, pero eso no es delito. Claro. Pero ¿cómo se va a tener la misoginia como una adversión, y mucho menos en este caso, cuando se trata de, y mucho menos generalizarlo, cuando se trata de casos específicos, con ejemplos concretos y con voces y opiniones muy profesionales de errores que sí están cometiendo algunas damas en nuestro país? Que puede ser una misoginia Montiel, una maracucha. Fíjese, yo conozco bien a Henry Ramos. Él es una persona que a las mujeres le ha dado su puesto, la respeta. Un señor que está casado, una señora que es digna de su admiración. Cuando él ataca a personas que están en cargos altos porque lo están haciendo mal, no está atacando a la mujer, está atacando a la persona que está en ese cargo. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser cualquiera. O sea, no está atacando un género, está atacando y no lo están desviando. Él está diciendo, no están actuando como debe ser. Ahora, ¿es una mujer la que está en el cargo? Bueno, es un hombre que está en el cargo, eso no importa, están haciéndolo mal. Entonces no está atacando a la mujer, están atacando que no están haciéndolo bien. Oscar Arias decía que nadie es imprescindible en democracia, sea mujer o sea hombre. Eso lo dice el Premio Nobel de la Paz, el presidente de Costa Rica. ¿Puede haber democracia sin parlamento? Por supuesto que no. Es el basamento fundamental de la democracia, un parlamento donde se parlamente, cosa que ahora se está haciendo, antes no se hacía. Y eso es sumamente importante. ¿Y qué lo están haciendo con la Asamblea hoy en día? Bueno, miren, los diputados no cobran hace mes y medio. Los altos directores tampoco, cobraron, pero tarde. O sea, hay una cantidad de presiones que se están haciendo a la Asamblea, y ustedes lo están viendo. Ahora se está hablando de quitarle la inmunidad a los diputados. Bueno, eso no es democracia. Entonces, eso tienen que verlo. Lo está viendo el mundo, además. Lo está viendo el mundo, y eso es lo más importante. Hoy estamos en un siglo, estamos en un año que no es lo mismo de los años 50. Aquí se ve, todo lo que se haga se ve. En la era de la cibernética se ve y se paga. Es una desgracia, lo que se llama una pseudodemocracia según la que cultiva la cúpula gobernante. ¿Es o no es así? Sí, así es. Bueno, llegamos ya al final casi de nuestra presentación con nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Félix Arroyo, director general de tecnología de la información de la Asamblea Nacional. Y ha sido un conversatorio para ilustrar a nuestra audiencia sobre los tópicos más resaltantes de la política nacional e internacional. Desde luego, con esta confrontación que estamos observando en Venezuela, que debe tener un desenlace feliz en los próximos días. Sí, espero que sí. Aparte, todavía no se ha terminado de hacer las discusiones que tienen que hacerse. Tenemos esperanza. Y cuando yo digo que este referéndum es difícil y es costa arriba, miren, nunca hay que perder la esperanza y hay que seguir luchando. Uno pierde cuando deja de luchar. Uno pierde cuando ya se da por vencido. Que eso es lo que ellos quieren.
que nos demos por vencidos. Vamos a seguir luchando. Yo sé Rómulo que Betancourt decía cuando se concluyó su último mandato, le preguntaron qué mensaje le dejaba a la juventud y él dijo: perseverancia, perseverancia, perseverancia. Así es. Queremos también, antes de finalizar, agradecer a nuestro colega Julio César Guerrero, que siempre es un gran colaborador y lo está demostrando trayendo a un entrevistado de esta altura que hemos tenido hoy. Y a los amigos de la Vinotinto, que nos cedieron su espacio el día de hoy. Mil gracias porque han contribuido conjuntamente con esta emisora llevarle información y opinión al pueblo caraqueño. Y a las 2 de la tarde les esperamos en Agenda Global Política. Dentro de media hora. Vamos a un receso. Muchas gracias por vuestra sintonía. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Turismo con ritmo con Alejandro Morel, un programa que nos habla de